Hoy presentamos una síntesis de la vida y obra de Rafael Moya Rodrigo, al que se considera como uno de los que más contribuyó al desarrollo de la urología en España y a la creación de la especialidad. Su actividad se desarrolló principalmente en Valencia y en Madrid. Rafael Moya Rodrigo nació en Vinalesa, Valencia, en 1862. Ingresó en la Facultad de Medicina de Valencia, donde obtuvo la licenciatura en 1888. Se formó durante la etapa más brillante de la corriente experimentalista, que se suele conocer como la Edad de Plata de la medicina valenciana. En 1889 ganó una plaza, el número 1, del Cuerpo de Sanidad Militar. Fue destinado al Hospital Militar de Madrid como médico segundo. Mientras estuvo en la capital recibió enseñanzas de Enrique Suender y Rodríguez y de Alfredo Rodríguez Biforcos. También estableció contacto con los cirujanos Rubio, Rivera, Isla, Cervera y otros, asistiendo a sus intervenciones hasta mediados de 1892. Se doctoró en la Universidad Central en 1890 con la tesis Tallas y litotricias, juicio crítico. Según Cánovas y Borra, fue este trabajo el que despertó su vocación por la urología. Para Moya, el único tratamiento racional de los cálculos era el quirúrgico, que se reducía a dos métodos: la talla, con sus variantes hipográstica y perineal, y la litotricia, lenta o rápida. En 1891 fue destinado al Hospital Militar de Valencia y al año siguiente a Filipinas, que logró eludir, alegando incapacidad física. En 1892 ganó la cátedra de Patología Quirúrgica de La Habana, donde permaneció 2 años y tuvo ocasión de conocer de cerca la cirugía norteamericana. Regresó a la península en abril de 1894, pero rechazó los destinos militares que se le ofrecieron por problemas de salud. Obtuvo la licencia absoluta ese mismo año. En Valencia, en 1894, publicó Resumen práctico de diagnóstico y terapéutica médico-quirúrgica de las afecciones de las vías urinarias, obra con la que, según Luis Sánchez Grangel, se inicia una nueva fase en la literatura urológica española. Trata este texto de ser un compendio con los principios fundamentales del diagnóstico y tratamiento. Según Aguilar Bultó, el contenido muestra la excelente formación de Moya en ciencias básicas, sus buenos conocimientos teóricos y prácticos sobre la materia expuesta, así como su experiencia. En 1895 ganó por traslado la cátedra de Clínica Quirúrgica de la Universidad de Granada y Hospital de San Juan de Dios. Después de una breve estancia en la de Zaragoza, la permutó en 1896 por la de Anatomía Descriptiva de la Universidad de Valencia. Por concurso pasó en 1901 a la de Anatomía Topográfica de la misma universidad y por acumulación en 1906 a la de Clínica Quirúrgica y Operaciones tras fallecer su titular, Pascual Garín Salvador. En 1903 se celebró en Madrid el 14º Congreso Internacional de Medicina, en el que Moya fue elegido presidente de honor de la sección de urología. En el mismo presentó una ponencia conjunta con el célebre urólogo Joaquín Albarrán Domínguez. En Valencia consiguió cadáveres para la enseñanza práctica y publicó la memoria de los trabajos realizados durante el curso de 1906 a 1907 en la Cátedra de Anatomía Topográfica y Operaciones de Valencia. En colaboración con Vicente Arau, creó en 1902 el Instituto Operatorio Santa Rosa, dedicado a la cirugía general y genitourinaria. Precisamente es el marco en el que nos encontramos. Difundió la casuística clínica de este centro en la revista del Instituto Operatorio de Valencia. También fundó la revista de Cirugía Operatoria y Genitourinaria en 1903, que pervivió durante 3 años. En 1903 fue nombrado candidato de la Unión Republicana para la elección de concejales por el Distrito Teatro. Salió elegido junto con José Sanchís Vergón, que se presentaba como canalejista. En 1904 estuvo afectado por un antrax del que fue operado por su colega Enrique López Sancho. En Valencia, Moya perteneció, como muchos médicos y farmacéuticos de la época, al Instituto Médico Valenciano.
En los primeros años del siglo XX, en Madrid, hubo 3 cátedras de patología quirúrgica. La primera es la que desempeñó Rafael Moyá Rodrigo desde 1911. Moyá inició su curso de patología quirúrgica en Madrid, en el que, por supuesto, los temas urológicos cobraron especial importancia. Ese mismo año se creó la Asociación Española de Urología. En el segundo congreso de la misma, celebrado en mayo de 1912, fue nombrado vicepresidente, y en el tercero, que tuvo lugar en 1914, presidente. En la capital tuvo un sanatorio de urología en la carretera al Hipódromo, en Chamartín, donde llegó a dar clases de la especialidad. En 1911, Moyá fue delegado del Ministerio de Instrucción Pública en el segundo congreso organizado por la Asociación Internacional de Urología, que se celebró en Londres. Moyá institucionalizó las sesiones científicas que se celebraron con regularidad hasta la Guerra Civil. En las mismas se presentaban a discusión casos clínicos. En 1914 fundó también la Revista Clínica de Urología y Cirugía Genitourinaria, que recogía los mejores trabajos nacionales sobre el tema. Su publicación se interrumpió 2 años después. En el año 1913 publicó Lecciones Clínicas de Urología, de la que se hizo una segunda edición ampliada en 1921. En 1915 ingresó en la Academia Nacional de Medicina con el discurso Evolución histórica de la cirugía de la vejiga y su estado actual. En 1918 fue designado director médico de la Misión Médica Española al Frente Francés para el estudio de la cirugía de guerra. Sus impresiones al respecto las publicó en la revista Policlínica, noviembre-diciembre de 1918. La revista España Médica publicó una entrevista a Moyá cuando regresó. La iniciativa del viaje fue del Ministerio de Instrucción Pública y el claustro de la Facultad de Medicina de Madrid eligió a Moyá para dirigirlo y planificarlo. El grupo visitó Vichy, Lyon, París y Burdeos. Según Moyá, lo más interesante fue el conjunto de talleres para la reeducación funcional de inútiles totales de guerra, en los que los afectados podían aprender oficios para reintegrarse a la sociedad. En París estuvieron en los hospitales militarizados, en el Hospital Español, el Hospital Rothschild, el Instituto Pasteur y Val-de-Grâce, especializado en todo lo relacionado con la medicina de guerra. También visitaron varios hospitales del frente, uno de cada tipo, de triaje o selección o clasificación, otro permanente, el de Carrel, donde había tratamiento exclusivo de las heridas de guerra con el líquido de Daquin-Carrel, para quemados, para colonos agrupados según religión y costumbre, y el Hospital Canadiense como ejemplo de organización militar sanitaria con todo tipo de adelantos. Tuvieron la oportunidad de conocer a Alexis Carrel, quien les dedicó una conferencia. En enero de 1925 Moyá viajó a Valencia porque su pueblo natal, Vinalesa, le ofreció un homenaje. Aprovechó para impartir conferencias y reunirse con sus colegas de la promoción y sus amigos. El día 15 dio una conferencia en el Instituto Médico Valenciano sobre los factores del pronóstico operatorio en las prostatectomías. El día 18 el instituto le ofreció un banquete en el Ideal Room. Moyá publicó muchos trabajos en la Revista de Sanidad Militar, en la Crónica Médica, en Policlínica, en la Revista Valenciana de Ciencias Médicas, en la Revista de Higiene y Tuberculosis, en los Anales de la Real Academia de Medicina, el Journal de Urologie, los Progresos de la Clínica y el Siglo Médico, entre otras. Colaboró en la Revista Española de Urología y Dermatología. También fue nombrado miembro del Consejo de Instrucción Pública. Falleció en Madrid el 7 de marzo de 1930 a la edad de 68 años. La Asociación Española de Urología lo nombró en 1945 presidente honorario y la Fundación para la Investigación de Urología asignó su nombre al Premio de Investigación Clínica en Urología que se instauró en 1996. Bien, y hasta aquí una síntesis de la biografía de Rafael Moyá Rodrigo. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.